Hoy les ofrecemos La Gata y la Garra. ¿Una buena acción puede estar ligada a una mala? Muchas veces las frases "el fin justifica los medios" o "el bien común supera al bien individual" suele ser utilizado para validar ciertas acciones que en un principio son beneficiosas, pero muchas veces traen consigo ciertos daños colaterales que solo nos indignarían siempre y cuando nos afecten directamente. Ayudar a la preservación de ciertos animales que suelen ser vulnerados por la caza indiscriminada, o porque su hábitat está siendo depredado, es una buena acción. Claro que sí. El problema viene cuando tus medios para financiar dichas ayudas provienen de delitos como robar, por ejemplo. Al margen de que la persona afectada tenga un estatus económico alto, una cosa no quita la otra. El episodio La Gata y la Garra parte 1 fue el primer capítulo de Batman, la serie animada, en salir al aire, allá por el lejano 5 de septiembre de 1992. Muchos seguramente no habían nacido y tantos otros no tenían al alcance poder ver esta serie en nuestro lado del continente, hasta pasada la Navidad de 1995. Originalmente otra iba a ser la apertura de esta mítica serie, siendo protagonizada por el buen Man-Bat, pero los productores decidieron ejecutar una estrategia de marketing y lanzaron este episodio para aprovechar la popularidad que gozaba Selina Kyle debido al estreno, meses atrás, de la cinta Batman Regresa, donde una blonda Michelle Pfeiffer interpretaría a esta simpática ladrona, siendo esa también la razón por la que en esta serie Gatúbela, en sus días de civil, nos es mostrada con el cabello rubio. Si bien en los últimos años, las actrices y representaciones animadas han sido predominantemente morenas a la hora de interpretar al personaje, hubo otras ocasiones en que Selina Kyle fue rubia, como en el caso de Julie Newmar en la serie de Batman del 66 y cuando fue interpretada por la señorita Vicondova, allá en la serie Gotham. Pero si verla rubia en estos días te parece raro, no te quiero imaginar si hubieras visto su versión afro, interpretada por la actriz Eartha Kitt, quien fue Gatúbela por 3 episodios, antes de la cancelación de la serie de Batman, donde también participó Newmar. Podemos ver una ciudad gótica bajo la luz de la luna, siendo vigilada por la policía desde el aire, lo cual es muy recurrente dentro de la serie, pero en la realidad no era así, ya que postguerras mundiales, no se utilizaban dirigibles para patrullar grandes ciudades como se da a entender en la serie, sino que ese recurso era aprovechado en grandes eventos como la Olimpiada del 96 o en casos de desastres. Si bien actualmente se utilizan dirigibles no tripulados por parte de Estados Unidos para vigilar su frontera, saltó la noticia en 2019 que en Florida, la policía usó este medio para vigilar a los ciudadanos ante la normativa de no monitorear a la gente desde el aire mediante drones. Ahora bien, podemos observar a una Catwoman escalando las paredes de un edificio como si fuera el Hombre Araña mediante sus garras, las cuales fueron introducidas en Batman número 10, incluido un traje de gato gigante, que menos mal sería reemplazado rápidamente, a diferencia de su debut donde únicamente figuraba ella como civil, aunque era toda una ama del disfraz, en el Batman número 1. Pero ese no es el único artilugio que posee, no señor. También está a la vista su clásico látigo, que junto a su traje da alusión a esas señoritas sadomasoquistas, pero menos mal está su gatita en el cuello. Ambas adiciones fueron añadidas en el número 39 de Batman, donde en uno de sus apartados, vemos que un miau se abalanza sobre un trabajador. Me recuerda bastante a ese clip donde un gato ataca a un joven que había recibido un PlayStation. Se ve que ese Michi era fan de Xbox. El nombre de la gatita no es de casualidad. Isis es una de las diosas principales en el antiguo Egipto, quien era esposa del divino Osiris, el cual fue revivido en determinado momento gracias a sus poderes y durante su ausencia, se encargó de cuidar a su hijo Horus. Ponerle ese nombre a su gata es entendible, ya que en esa civilización, los gatos eran adorados casi como seres divinos, sino pregúntenle a la momia cómo se ponía cuando veía un miau. Lo primero que hace Gatúbela tras abrir con sus garras uno de los cristales de la ventana, es mandar a su gata a traer el botín, ya que esos felinos son capaces de sentir los rayos infrarrojos que resultan invisibles a la vista humana y consiguen llevarse su trofeo. Pero donde la policía falla, está el buen Batman, siempre atento a cualquier jugada que necesite de su presencia como un delantero para empujar la bola frente al arco. Al hacerse notar, vemos dos reacciones radicalmente opuestas. Mientras el gato, consciente de que sus fechorías no van a ser toleradas, se asusta como cualquier ladrón de ciudad gótica. Por otro lado, Gatúbela se muestra extasiada ante tan magnífica figura. Digo, podrá ser una persona autoproclamada como defensor de la ciudad, pero no deja de ser alguien imponente, con un cuerpo perfectamente tonificado y una voz que eriza hasta a tu tía la sorda. Esta reacción sorprende incluso a la propia Isis, quien no llega a entender del todo que le ve su dueña a este señor. Pero ese momento definiría para siempre su gusto sobre los otros hombres, quienes podrán tener todas las cualidades del mundo, pero ninguno será tan bueno como el propio Batman. Y nuevamente, no la culpo. Digo, tremendo portento físico además de su aura de misterio, convierte al murciélago en una delicia visual. Aparentemente tendría todo bien calculado por si incluso aparecía Batman, ya que hacer esa maniobra de tirarse desde tremenda altura,
Con el apoyo adecuado requiere de mucha técnica, preparación y fuerza. Si no, mira nomás cómo quedó el gato de asustado, pero mayor fue el asombro cuando en la plataforma los estaba esperando Batsy. Una pequeña diferencia respecto al idioma original con el doblaje latino, es que ella al momento de creer que había escapado dice Soul on Dark Knight, pero nuestro idioma se refiere al como justiciero nocturno. Si bien se parecen, decirle caballero de la noche hubiera quedado un poco mejor en mi opinión. Ella está tan confiada en sus habilidades que incluso se da el lujo de correr sin su gato por unos momentos con tal de zafarse de su perseguidor. Pero para ser alguien tan fornido, es muy rápido al punto de mantener el ritmo de la ladrona e incluso superarla, forzando al duelo 1 contra 1, pero si hay algo que no puedes hacer es dañarle la ropa. Podrás golpearlo, podrás decirle que no tiene poderes, pero dañarle la capa no, señor. Tal vez no lo sepas, pero algunas escenas hasta acá fueron utilizadas en el videojuego de Batman y Robin para la Nintendo NES. Durante el cuarto tramo vemos a Batman perseguir a la ladrona, el momento en que se anticipa y el combate que tuvieron junto a los tachos de basura, donde Batman no se comporta como un aliado y si debe darle puñoterapia a su contrincante. Vaya que lo va a hacer. Algo más a destacar de ella es que utiliza muy bien el entorno que la rodea para salir de apuros y de hecho había conseguido algo que no muchos pueden jactarse, escapar a pie del mismísimo Batman. Pero claro, poco faltó para que su mascota sea atropellada y como fue rescatada por Batman, no sorprendería que se uniera a la Batifamilia, no como uno de los Robins, claro está. Años más tarde veríamos en los cómics a Alfred, el gato de Batman que haría su primera aparición en el número 666 del Murciélago y cuyo nombre hace alusión obviamente a su mayordomo. Gatúbela utiliza un silbato sónico, cuyas ondas solo pueden ser percibidas por animales específicos para llamar a su mascota, siendo esa la razón por la que puede desprenderse de la gatita sin sentir mucha culpa porque sabe que puede pasarle la voz y dicho objeto existe, por cierto, principalmente para perros, aunque debido a la frecuencia en que se emiten los sonidos del dichoso silbato, los miaus también pueden alcanzar a percibirlos. Los muchachos se despiden, pero no pasaría mucho tiempo para volverse a encontrar. Dentro de la ciudad hay una recaudación en favor de los derechos de los animales, donde uno pensaría que habrían donaciones espontáneas o subastarían objetos de alto valor, pero lo único de alto valor que vemos ahí es al soltero más codiciado de Ciudad Gótica. Así es, el buen Bruce Wayne está presente para recaudar fondos prometiendo una cita a quien done más dinero, y cuando se acerca al estrado me recuerda a mí cuando hago compras en el mercado, jeje. Esta es una práctica aparentemente frecuente. Recordemos que en la película Y donde están las rubias, Latrell paga $50,000 y en efectivo por salir con una de las rubias comillas. Pero lo que parecía ser un pago de 1,000 billetes verdes, termina añadiéndose un cero más a la derecha, cuando una rubia espectacular de ojos verdes ofrece $10,000 y la acompaña una señorita llamada Maven. Selina confiesa que solo hizo el donativo por los animales, siendo innecesaria una cita entre ellos, bajándole los humos al bueno de Bruce, quien está acostumbrado a que todas las damas se le arrojen encima, provocando en él un sentimiento de fascinación y aunque a la señorita no le llamaba la atención en un principio, la insistencia del caballero termina por convencerla. ¿No les ha pasado que justo cuando estás por hablar con alguien de X tema, algo surge y tienes que aplazar lo que tenías que decir? Bueno pues, justo cuando Bruce iba a pisar el acelerador, ocurre una balacera y como todo buen héroe de cómic, cuando la situación lo apremia el hombre se debe ausentar para dar paso a su alter ego, quien de un salto desde un edificio logra aterrizar en la parte trasera del vehículo en el que escapaban los ladrones de armas, que casualmente estaba bien acolchada y se las arregla para frustrar el asalto. En ese momento el buen Gordon le informa que ha llegado a la ciudad el terrorista más cruel de todo el mundo, bajo el apelativo de Garra Roja, de quien para ese momento no se tiene ni siquiera una imagen, por lo que el murciélago decide consultar con unos amigos, aunque tendrá que esperar un poco para ello. El almuerzo entre Selina y Bruce está muy cerca, pero la rubia no está muy emocionada que digamos, ya que si bien el soltero más codiciado ostenta ese título por una buena razón, ella está prácticamente embobada por el caballero de la noche y muchas veces esta situación sucede en nuestras vidas, donde cierta persona, ya sea hombre o mujer, capta toda nuestra atención y cuando viene alguien más, no le damos la importancia debida no porque sea alguien malo o no sea agradable a la vista, sino porque ya nuestra mente está enfocada en cierta persona en particular, cegándonos muchas veces de otras opciones que tranquilamente podrían resultar mejores, aunque en este caso en concreto se trata de la misma persona. Algo que me llama la atención, además de lo atraída que se siente Maven por el multimillonario, es la cantidad de gatos de la que suele estar rodeada el personaje de Selina. No sé ustedes, pero imagino que constantemente debe estar limpiando su departamento. Caso contrario, los pelos y las propias necesidades de los miaus pueden hacer estragos en el olfato de las personas que habitan con los felinos, sin olvidar claro que a estos animales les gusta jugar con las cosas y si le añadimos que hay al menos uno naranja, esa casa debe ser un manicomio. Llega Bruce y también una llamada del abogado de Selina, quien le comunica la compra frustrada de un terreno para los leones montañeses, que para nosotros vendrían a ser los pumas,
pero la intervención de una compañía denominada Multigon ha hecho trizas sus planes y ante la noticia, no se siente dispuesta para salir con él. Pero nadie deja caliente a Bruce y como buen hombre que resuelve, agenda una reunión entre el presidente de esa compañía y la rubia para intentar negociar dichos terrenos. Por lo que ya saben muchachos, siempre es bueno socializar y tener contactos, uno nunca sabe cuándo podría ayudar a ganar puntos con la chica. Al llegar a las oficinas de Multigon, vemos que tiene una visión respecto a los animales, totalmente opuesta a la de Selina, quienes exponen cabezas como trofeos e imagino que mínimo ese lugar le debe parecer inquietante. Frente a ellos se encuentra un caballero, quien menciona no poder ayudarlos pero utiliza parte de un piano, para interpretar la oda a la alegría parcialmente y activar el ascenso de una maqueta, asegurando que creará una zona de descanso en esos terrenos, pero debido a la lejanía con otras urbes, Selina cree que esas tierras no tienen valor para las personas, sino para los gatos salvajes, alias pumas. Al tipo no le importa mucho sus quejas y asegura que esas tierras tienen mucho potencial, pero le pide que no se preocupe, que ellos lidiarán con los gatos de la zona, pero a juzgar por los trofeos, sabemos de qué forma se encargarán. Tras salir, vemos que en efecto Multigon es una fachada y se presenta ante nosotros ese terrorista conocido como Garra Roja, quien resulta ser una mujer de aspecto bastante atlético y corpulento, la cual había escuchado la conversación entre su títere y la blonda, pero como es de suponer, una loca ambientalista no se puede interponer en sus planes. Es como si a Greta Thunberg se le ocurra ir a plantarse contra las mineras ilegales, normalmente la darían vuelta en 2 segundos, pero la chica es astuta y prefiere confrontar a los líderes mundiales bajo el foco de la prensa. Solo por si las dudas, ordena que le sigan los pasos a la rubia y vaya que se llevará una gran sorpresa, pero eso viene más adelante. Para quien no lo sepa, esta es la primera aparición del personaje en general, ya que había sido creado específicamente para la serie como una contraparte de Gatúbela y no vería la luz en los medios impresos hasta el 5º volumen de la serie de la chica con traje de gatito, específicamente el número 43, es decir, pasarían más de 20 años para que ella haga su aparición en los cómics. Ahora bien, de momento los planes de almorzar se ven frustrados, por lo que deciden reunirse al día siguiente y como la noche se aproxima, ambos tienen planes entre manos que deben llevar a cabo. Batman interrumpe una reunión de mafiosos y asegura que en caso no le den información sobre Garra Roja, el hombre se pondrá desagradable. Esto me llama la atención por 2 cosas. Primero y principal es obvio que conoce el paradero de los jefes criminales. Dicho eso, ¿no debería meterlos a todos a la cárcel? Imagino que por falta de pruebas o porque al cercenar una cabeza, varios otros querrán el puesto de nuevo jefe criminal, desatando así una guerra en las calles cuyas víctimas potenciales sin duda serían las personas honestas que viven en la ciudad. Y otro punto es que el héroe se ha contenido bastante, ya que si le sueltan la cadena el tipo actuaría similar al Batman de Affleck. Por otro lado, vemos a Selina a punto de infiltrarse en las oficinas de Multigon, mientras Garra Roja se dirige a sus secuaces, nos confirma que en efecto los hombres que estaban robando armamento de guerra minutos atrás, pertenecían a su banda. Algo que lastimosamente se pierde en el doblaje es que la susodicha empresa Multigon se puede interpretar como un juego de palabras, donde si reemplazas el gon por el gan, si como el jefe de DC actualmente, su traducción vendría a ser multipistolas o multiarmas, lo cual está precisamente enlazado con las actividades terroristas a las que se dedican estos personajes. Y dado que el primer golpe falló, ahora pretenden hacerse con una plaga viral, confiscada por la Interpol a Laboratorios Eastern, el cual casualmente existe y se encuentra ubicado en Pakistán. Como es recurrente en Gatúbela, primero manda a su miau por si hay alguna trampa, pero al no sospechar nada, la doña también baja a la oficina. Allí completa la interpretación de la oda a la alegría, gracias en palabras de ella, a que su madre le dio clases de piano cuando era niña. Este es un dato importante, ya que si bien al momento de la emisión de esta serie no había dato alguno sobre la mamá de Selina, años más tarde sería creada como María Kyle, quien dependiendo del autor, suele abandonarla o simplemente morir. Ella debutó en los cómics en el número 81 de la serie de Catwoman iniciada en el 93. Se hizo mención de ella recientemente en la película de Pattinson, donde era la amante de Falcón, quien resultaría ser el padre de la morena, pero donde veríamos a la doña en acción sería en la serie Gotham, interpretada por la actriz Ivana Milicevic. Kyle se encarga de tomar buenas fotografías que revelarían al mundo la verdad de Multigon. Sin embargo, ella no lo sabría, pero estaba siendo observada por una de las cámaras instaladas en el ojo hueco del mamut, alertando a todos los presentes. Algo curioso es que en el doblaje, Garra Roja menciona que la gata ha expuesto su 7ª vida, mientras que en el original, ella dice que se trata de un gato al final de sus 9 vidas. Esta diferencia de vidas, por así decir, es meramente cultural, ya que en España y Latinoamérica en general se tiene en cuenta la creencia de que los gatos tienen 7 vidas, mientras que en las culturas anglosajonas y de Oriente, se asocian a 9 las vidas de un gato porque ese era el número de vidas que tenía el dios Ra. Justo antes de que los secuaces entren, ella ya había terminado de fotografiar todo,
pero siendo consciente que son altamente peligrosos, decide escapar por el sistema de ventilación y cuando a punto estuvo de ser atrapada, ella utiliza sus púas para que ya no la sigan. Si bien estos amiguitos no suelen ser muy utilizados que digamos, se resaltaría su uso en el juego Batman Arkham City, donde incluso es necesario para ciertas fases en concreto del juego. Ella consigue escapar del edificio a duras penas, pero con lo que no contaba era el alcance del arma que poseía esa roja loca, quien por poco le atina y arranca todas sus vidas, pero afortunadamente le da un costado, y si bien la doña se cae sin opción a reaccionar porque olvidó su látigo que precisamente le serviría en esos casos, Batman aparece y la rescata justo a tiempo, siendo recompensado con un beso francés que ni él se lo esperaba. ¡Qué bien come el perro! Aún así, el hombre conoce sus prioridades y sabe que debe entregarla a las autoridades, no sin antes claro revelar su rostro, pero a ella le gusta el misterio y pese a que ambos se atraen, carambas no juzgaré a Batman por eso. Ese momento de debilidad y pensar con la cabeza de abajo le costaría al vigilante ser neutralizado momentáneamente por la gata y permitir forzosamente su escape. Ella regresa a su depa, donde la esperaba su amiga y revela su rostro, contándole que en la zona pretendida por Multigón hay instalaciones militares subterráneas, bastante similar al Greenbrier, el cual es un resort de lujo ubicado en el lado oeste de Virginia en Gringolandia, donde casualmente existe un búnker subterráneo creado como refugio en caso de emergencia para el Congreso de los Yankees durante la Guerra Fría. Sin embargo, y para mala suerte de la rubia, su casa estaba siendo vigilada por uno de los chacales de Garra Roja, quien ahora conoce la identidad secreta de Gatúbela y probablemente el resto de sus vidas se vea comprometida. Este capítulo, si bien no debió ser el primero en salir a la luz, es especial para los fans del murciélago, ya que de arranque nos dan al interés romántico más icónico de Batman, quien casualmente es una ladrona, pero como su código moral está por encima de todo, incluso de su rifle, es consciente que debe entregarla a la policía, aún y sin saber. Ambas versiones de Bruce se sientan atraídos por esa misma personita tan especial y escurridiza a la vez. Aunque conocida es la fama que tiene el joven millonario y tener el apelativo de Playboy se lo ha ganado a pulso a través de los años. Por otro lado, el villano principal Garra Roja se ve como una mujer en excelente estado de forma, bastante atractiva físicamente pero su personalidad y que el propio Gordon la denomine como el terrorista más cruel del mundo hace que su título no se vea respaldado por sus acciones. Más allá del disparo que logra ejecutar a tremenda distancia y a punto estuvo de pulverizar a la gata. En estos 20 minutos aprox fue curioso ver a alguien, que no sea el propio Batman, desplegar todas sus herramientas, que van desde gatos hasta látigos, sin olvidar las púas y garras, lo cual en su momento debió ser muy refrescante al tener en cuenta que no solo el murciélago tiene sus juguetitos. Aún así, utilizar la carta de ambientalista por parte de Selina, al margen que ella utiliza un disfraz basándose precisamente en un gato, siento que no va del todo con el personaje y que esa faceta se la asocia más con Hiedra Venenosa por ejemplo, siendo la disputa por los terrenos de los Pumas algo que me descolocó un poco respecto a lo que conocía de ella, pero que nos muestra su lado más humano pese a ser una ladrona que sin duda merece estar presa. Este capítulo fue el debut de personajes recurrentes como obviamente debía ser el protagonista, el bueno de Jim Gordon y la propia Selina, pero también de personajes que volverán a aparecer como el caso de Maven e Isis, o la propia Garra Roja, quien volvería a honrarnos con su presencia en el último episodio formalmente con este estilo denominado El León y el Unicornio, sin contar claro la parte 2 de esta trama cabe aclarar. Bueno, eso sería todo por ahora. Yo soy Saba y me despido. Bye.